Creo que ya podríamos dar inicio, o cuando su merced me indique. Listo. Bueno. Bueno, entonces, buen día, soy Jonathan Cortés, médico residente de tercer año de anestesia de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, en conjunto con el doctor Diego Peña, vamos a revisar manejo perioperatorio del paciente con dispositivos de estimulación cardíaca. Entonces, este es nuestro contenido. Tendremos una introducción, el manejo preoperatorio, indicaciones, tipos de marcapasos, cuál es la nomenclatura, eventos que se deben reconocer con interferencia electromagnética, el uso de imán, manejo postoperatorio y finalmente los mensajes para llevar. Arrancamos con la introducción, resaltando que el primer marcapasos pues, se postuló desde 1950 como un dispositivo implantable que era alimentado por batería. Posterior a ello se han pues, inventado diferentes generaciones de una forma amplia, de gran espectro, que ahora pues, se utilizan de forma cotidiana. Tanto así que actualmente en el mercado hay más de 3.000 dispositivos diferentes que se encuentran disponibles. Su impacto se ha basado con base a la repercusión hemodinámica perioperatoria sobre los pacientes, que ha permitido, por un lado, a mejorar la calidad de vida y mejorar la supervivencia en aquellas personas que cursan con una enfermedad cardiovascular severa, en especial aquellos que tienen trastornos de la conducción. Y es importante porque el incremento de la cantidad de personas que hacen uso de dispositivos cardíacos implantables viene en ascenso y cerca del 70 al 80% de estos se implantan en aquellos que son mayores o iguales de 65 años. Sobre la definición, los dispositivos de estimulación cardíaca hacen parte de un sistema electrónico que es capaz de generar impulsos eléctricos que son intermitentes en aras de activar el tejido cardíaco y proporcionar una contracción efectiva. Y también en algunos pacientes va a permitir la detección de taquiarritmias ventriculares y tratarlas mediante desfibrilación. Hay diferentes clasificaciones, una de ellas es con base a cuánto tiempo va a durar su uso, bien sea temporal, bien sea permanente. En las que es temporal, su uso puede ser transcutáneo, transtorácico, transvenoso, y si es permanente, puede ser endocárdico o epicárdico. Sobre el ciclo periprocedimiento del manejo de los dispositivos cardíacos, en una guía que publicaron en el 2024, ellos proponen que se debería realizar un manejo integral, teniendo en cuenta un ciclo en el cual, en aquellos pacientes que ya hacen uso, uno, que tengan pues seguimiento por el centro o el fabricante del dispositivo. Dos, que si estos pacientes van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico, requieran de una evaluación con el objetivo de optimizarlo o prepararlo para lo que va a ser sometido. Teniendo en cuenta que aquellos pacientes que hayan tenido una evaluación reciente ellos hacían referencia a más o menos en los últimos 6 meses, no requerían de intervenciones adicionales. Y ya cuando eran llevados al intraoperatorio, entonces tener en cuenta si el manejo era de pacientes que eran llevados a cirugía electiva o si era una cirugía de emergencia. Y por el otro lado, y es algo pues, de resaltar, que el manejo de los pacientes que hacen uso de los dispositivos cardíacos se continúa incluso en el postoperatorio, porque muchas veces se hace la intervención, el marcapaso o el desfibrilador queda desconfigurado y se les da el alta, y eso, la recomendación es antes de que el paciente se le dé alta, sea nuevamente revisado para confirmar que la configuración con la cual quedó sea la adecuada. Entonces, partimos de la evaluación preoperatoria con una historia clínica detallada, teniendo en cuenta la evaluación cardiovascular en aquellos pacientes que ya son portadores, que pues idealmente presenten su tarjeta del paciente, su tarjeta de su dispositivo cardíaco, dado que este nos va a especificar las características, la duración, la batería, cómo está configurado, y es importante para el acto anestésico, posteriormente complementario con un interrogatorio para saber si el paciente tiene o no tiene síntomas, identificar si el paciente es dependiente de marcapasos, si tiene un riesgo alto de arritmias, y evaluar aquellos factores anestésicos a los cuales el paciente va a ser llevado que podría hacerlo más susceptibles a desarrollar arritmias. Es importante resaltar que se identificar aquellos pacientes que son dependientes del ritmo, que pues dentro de la definición pues habían diferentes, finalmente pues agrupándola se podría resaltar esta, la cual implica que hay una ausencia de ritmo intrínseco en una frecuencia de estimulación programada de 30 a 40 latidos por minuto y en un paciente que se torna asintomático. Sobre las indicaciones tenemos diferentes, entonces tenemos los marcapasos que son permanentes, los dispositivos que son implantables, tenemos la terapia de resincronización cardíaca, tenemos los marcapasos sin cables, tenemos el desfibrilador cardioversor implantable y tenemos los registradores de bloque implantable.
Para resaltar entonces las principales indicaciones de aquellos que son candidatos a marcapasos son aquellos que tengan una disfunción sintomática del nodo sin una causa que sea reversible, aquellos que cuenten con un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOVITS 2 o MOVITS 1, aquellos que se van a beneficiar de un desfibrilador cardioversor implantable, son aquellos que cursen con arritmias ventriculares que amenacen la vida, y estas se pueden utilizar cuando se va a realizar una prevención primaria o una prevención secundaria. En la prevención primaria el objetivo es pues prevenir la muerte súbita en este tipo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen una falla cardíaca sintomática o una FEBI severamente deprimida, menor del 35%, pese a la terapia médica óptima. Y cuando ya es una intervención secundaria, son aquellos que pues ya cursan con un infarto y se está generando esta intervención para que pues no vuelvan a presentar nuevos eventos, o en caso de que tengan un riesgo alto, presentar una arritmia ventricular que no sea tolerable. Sobre la terapia de resincronización cardíaca, se benefician aquellos pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda con una falla menor del 35%, que tengan, además, con este tipo de pacientes, una carga de arritmias ventricular que sea elevada, mayor del 40%, con una falla menor del 50%, y respecto a los otros tipos de dispositivos que se pueden utilizar, están los marcapasos sin cables, que pues dentro de los beneficios que ellos mencionaban, era aquellos pacientes que cursaran con una estenosis de la vena subclavia, dado la dificultad técnica para poderlo implantar, y aquellos pacientes que hayan cursado con complicaciones asociadas a la colocación de los dispositivos por infección del bolsillo. Y entre las otras intervenciones, básicamente están los registradores de bucle implantables, cuyo objetivo es identificar a aquellos pacientes que cursen con arritmias o que tengan sospecha de arritmias y previamente no se hayan detectado. Entonces, las funciones de este tipo de dispositivos la podríamos agrupar en tres grupos. Una de ellas marcapaso, otra de los desfibriladores automáticos implantables y la otra de los resincronizadores. Habrán a nivel comercial diferentes marcas, son muchísimas, más de 3.000 según lo que referían. Dentro de las más conocidas están estas de Medtronic, de Microprod, de Abbott, de Boston Scientific y de Biotronic. Es importante porque lo que ellos referían es que cada uno de los productores va a tener como una característica respecto al dispositivo que se va a implantar, pero lo que debemos hacer sería caracterizarlo para poder identificarlo. Una sería, si no contamos con la ficha o la tarjeta de notificación del paciente con las características del dispositivo, la otra sería hacer uso de imágenes diagnósticas como una radiografía de tórax para tratar de hacer una aproximación de cuál es el dispositivo más probable con el que el paciente cuenta. Entonces, dentro de los ejemplos, acá tenemos un marcapaso transvenoso bicameral, que es en la figura del lado de la derecha, la figura A, en el cual se alcanzan a ver que está cursando con sus electrodos que están llegando directamente a la aurícula y al ventrículo. Listo. Y por el otro lado tenemos un cardiodesfibrilador implantable transvenoso también dual, que dentro de las características era que a nivel de su cable, de su coils, era mucho más grueso en comparación a aquellos que estaban utilizando solo un marcapaso. El siguiente ejemplo para mostrar eran aquellos que estaban haciendo de un cardiodesfibrilador implantable subcutáneo, que es este que se logra evidenciar en el lado de acá. Entonces, tiene como su bolsillo en la región lateral del tórax y ya a nivel intracardíaco se alcanza a ver el coils que pues resalta a nivel de la placa. Y por el otro lado tenemos un marcapaso sin cables, sin fibras, que básicamente se alcanza a ver solo como un bolsillito. Ya más adelante lo vamos a graficar de otra manera. También tenemos las terapias de resincronización cardíaca con marcapaso, que tenemos una vista anteroposterior y una vista lateral, en la cual se logra evidenciar, uno, el generador de pulso que está en su bolsillo. Tenemos posteriormente pues, los dos cables que estarían llegando, uno, un marcapaso que estaría llegando al seno coronario, otro que estaría llegando a la aurícula derecha y otro que estaría llegando al ventrículo derecho. Y esta sería la misma vista de este dispositivo, pero en sentido lateral. Y acá ya es básicamente para poder agrupar los diferentes dispositivos y poder tener una visión global de pues, las diferentes formas de inserción y cómo se podrían reconocer dentro de una radiografía de tórax. Este tipo de dispositivos pues tienen unas indicaciones específicas y pues asimismo se deben reconocer que algunos tienen unas ventajas y otras desventajas. Entonces, respecto al marcapaso transvenoso convencional, una de sus ventajas es que se puede utilizar por mayor tiempo, se puede garantizar una mayor sincronía atrioventricular y se puede alcanzar una mejor sincronía del sistema de conducción. Pero respecto a los contras está que hay mayor probabilidad de infección y que hay mayor probabilidad de complicaciones asociadas a la inserción del dispositivo. Por otro lado, respecto a los marcapasos libre de cables, dentro de los pros
las cosas que son benéficas serían menor riesgo de infección, hay menor probabilidad de complicaciones asociadas a la inserción del dispositivo y menor requerimiento de reintervenciones. Versus los contras de este tipo de dispositivos, que hay mayor riesgo de perforación cardíaca. En algunos casos podría ser mucho más difícil alcanzar el sitio en el cual se requiere que estimule la conducción propia del miocardio y además en este tipo de pacientes a largo tiempo no se podrían dejar. Ahora continuamos con la selección del tipo de marcapaso que se podría realizar. Entonces tenemos en aquellos pacientes que cursan con un síndrome del seno enfermo, se podría hacer uso de un marcapaso transvenoso convencional o un marcapaso sin cables que sea de ambas cámaras. Y por el otro lado, aquellos pacientes que tengan un bloqueo de segundo grado, que además tengan un bloqueo completo con una FEI mayor del 50%, se podría hacer uso de un marcapaso sin cables unicameral, se podría hacer un sistema de empaquetamiento de conducción o se podría hacer un sistema de un marcapaso biventricular, que este también se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen un bloqueo atrioventricular de segundo grado con un bloqueo completo de rama y una FEI menor o igual al 50%. Sobre la nomenclatura de los marcapasos tenemos diferentes clasificaciones, o pues dos que se han establecido. Una que es de la Sociedad Norteamericana de Estimulación y Electrofisiología y la otra que es del Grupo Británico de Estimulación y Electrofisiología. Básicamente, pues tiene en cuenta las tres letras principales y hay dos que son complementarias. La primera, que es básicamente la ubicación, que está en la segunda posición estaría qué está censando a nivel de las cámaras y en la tercera posición la respuesta. Si bien sea, puede ser dual, puede ser inhibitoria o al contrario, puede ser excitatoria. Y por el otro lado, en la posición 4 tenemos qué tan programable es respecto a la modulación de la frecuencia o si no genera ninguna intervención. Y en la posición 5, si es un marcapaso multisitio, si está en la aurícula, en el ventrículo o no requiere ninguna especificación de esa índole. Y ahora, continuando con los desfibriladores, los dispositivos, los cardiovertores, tenemos en cuenta o los clasifican en tres tipos. Uno que serían los transvenosos convencionales, otros que son los subcutáneos y otros que son los extravasculares. También tienen pros, también tienen contras. Respecto a los pros de los transvenosos o convencionales, está que se pueden usar por mayor uso, tiene mayor evidencia respecto a qué tan benéficos son en este tipo de pacientes y además la batería de este tipo de dispositivos dura mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, pues también se asocia por el grado de invasión a mayor probabilidad de infección y a complicaciones relacionadas a la inserción del dispositivo. Respecto a los que son subcutáneos, tendrán menor riesgo de infección, menor probabilidad de complicaciones asociadas a la colocación del dispositivo. Sin embargo, la vida de la batería va a ser menor, no es tan útil en aquellos pacientes que cursen con bradicardia y en aquellos pacientes que cursan con un desfibrilador que sea extravascular, se asocia menor tasa de complicaciones, puede manejar a aquellos pacientes que cursen con bradicardias, pero dentro de los contras es que aún no se cuenta con suficiente evidencia para extender su uso o generalizarlo en todo tipo de poblaciones, y también hay algunas dificultades logísticas para alinearlo con, pues, como la conducción del circuito adecuado a nivel electrofisiológico. Cuando nos presentamos o abordamos a un paciente que hace uso de un dispositivo de estimulación, ellos proponen este algoritmo o dependiendo, le vamos a llevar a cirugía, debemos hacernos cierto tipo de preguntas. Lo primero es el sitio en el cual se va a hacer la inserción quirúrgica, si va a ser proximal o distal al ombligo. Si en este tipo de pacientes la intervención no se va a realizar debajo del ombligo, realmente pues no tendrá ninguna contraindicación, se podría continuar con la intervención. Pero si el paciente además tiene el marcapaso a nivel abdominal, se debería consultar con el equipo completo de dispositivos implantables. Por el otro lado, si el sitio quirúrgico es proximal al ombligo, se debe pensar si es un desfibrilador, si estos pacientes requieren de terapia de desfibrilación y determinar si los pacientes al suspenderlo van a ser dependientes o no dependientes. Si los pacientes no son dependientes, se podría continuar con la intervención, pero si son dependientes, se debería pasarlo a un modo asincrónico. Y por el otro lado, si los pacientes no son dependientes, se puede proceder con la intervención, teniendo en cuenta algunas características que vamos a mencionar. Sobre el manejo de los dispositivos electrónicos, entonces ellos proponen que aquellas intervenciones que van a ser proximales al ombligo, si se hacen uso de un marcapaso permanente y no son dependientes, no requieren ninguna modificación, realmente no requieren ninguna reprogramación.
pero aquellos pacientes que son dependientes al marcapaso, se debe ajustar una frecuencia cardíaca mínima a la cual deseo se vaya a realizar la intervención, y en aquellos pacientes que se le vaya a hacer una resección transuretral, se debe hacer uso, en caso de que se haga uso de electrocauterio, se va a hacer por corto tiempo. Ellos promovían que hacer uso de estos por menos de 5 segundos y dejar en tiempo entre un uso y otro. Y en aquellos pacientes que hagan uso de un desfibrilador, entonces tenemos por un lado aquellos que son dependientes y aquellos que no son dependientes. En aquellos que no son dependientes, van a haber algunos casos que no requieren de reprogramación, como aquellos que son llevados a cirugías oculares o a cirugías de ablación por histeroscopia, y aquellos que van a requerir una inactivación del patrón de desfibrilación van a ser aquellos que tengan cirugías que sean proximales al ombligo o aquellos que sean llevados a una resección transuretral. Por el otro lado, aquellos que hagan uso de un desfibrilador y sean dependientes, no van a beneficiarse de reprogramación, aquellos de procedimientos oculares o aquellos de una ablación por histeroscopia, pero van a requerir ajustes como la inactivación de la desfibrilación, aquellos que requieran intervención proximal al ombligo o una resección transuretral. Respecto a la inactivación, entonces se propone y se promueve el uso de los imanes. Hay diferentes tipos, diferentes categorías. Acá estas gráficas básicamente como los agrupan, de diferentes marcas. Hay unos que son de anillos de rosquillas, otros que son de varillas de telemetría y demás. Que básicamente su uso es como para llevar el dispositivo a un modo asincrónico, pero esto no va a ser tan generalizado, sino que se debe ahondar. Por eso la importancia de preguntar cuál es la ficha técnica del dispositivo implantable con el cual cuenta el paciente, porque el uso de el imán va a tener diferentes efectos dependiendo el tipo de dispositivo que use el paciente. Por lo menos acá tenemos un marcapaso transvenoso, que además, y otro de los ejemplos, una terapia de resincronización cardíaca con marcapaso, que lo pasa directamente en modo asincrónico en el modo BOO o modo DOO, en este tipo. Y hay algunos que, dependiendo de la marca, por lo menos este que es de la marca Biotronic, va a pasarlo a un modo asincrónico, pero por tiempo disminuido. Entonces ellos proponen que más o menos los pasa durante 10 segundos y luego de eso regresa a su modo habitual. Tenemos entonces un marcapasos sin cables que, dependiendo de la marca, asimismo lo va a pasar o no a un modo de seguridad. Por lo menos aquellos que son de Abbott lo va a pasar al BOO, lo va a pasar al DOO. Es importante tener en cuenta que en algunos, por lo menos este que es de Micra BRAB, no tendría ninguna repercusión el uso del ICMAM. Por el otro lado, si tenemos un transvenoso con terapia de desfibrilación, se debe tener en cuenta que después de 8 horas de la aplicación continua del imán, estos pacientes automáticamente pues, salen del modo asincrónico y regresan a su ritmo visual. Tenemos los desfibriladores subcutáneos, los desfibriladores extravasculares, que dependiendo de la marca puede o no generar bradicardia, y también tenemos los que realmente tienen menor repercusión, que son aquellos que tienen bucle para la identificación de pacientes que cursan con arritmia, que realmente no se debe hacer ninguna modificación. El riesgo que ellos proponen es realmente bajo. Ahora, en aquellos pacientes que hagan uso de marcapaso y se les coloque un imán, también dependiendo del dispositivo se debe ahondar, porque el modo asincrónico no va a ser generalizado para todos. Por lo menos aquellos que son de Biotronic, sí, en efecto, lo va a pasar un modo asincrónico, pero además se debe ajustar la frecuencia que queda a 90 latidos por minuto. Pero esto puede variar y en algunos puede quedar en un modo automático, que más o menos se puede mantener durante 10 contracciones y luego va a regresar al modo sincrónico. Por lo menos el de Boston, requiere una frecuencia de 100 latidos por minuto, el de Medtronic requiere una frecuencia de 85, el de Abbott de 100 y el de Microport de 96 latidos por minuto. Por el otro lado, cuando hacemos usos de desfibriladores, también va a depender de la marca. Aquellos que tengan una función antitaquicardia, que además que generen un bloqueo, se debe identificar. Uno, la detección de la terapia para que quede apagada y pues este tipo de pacientes pues se pueda controlar de forma efectiva el ritmo, y aquellos pacientes también pueden generar una terapia inhibitoria, se puede apagar por sí solo, o un electrocardiograma de almacenamiento intracardíaco, que es como una forma de monitorización. Y ellos hacen adicional unas recomendaciones respecto al periodo pre, intra o posoperatorio, respecto al tipo de dispositivos que se puedan utilizar. Entonces, dentro de las recomendaciones generales está mantener un adecuado equilibrio ácido básico, reducir las condiciones que lleven al paciente de estrés, reducir la hipoxemia,
Siempre pues verificar que el dispositivo con el cual cuente paciente realmente esté funcionando. Y respecto a algunas recomendaciones que hacen sobre el uso de los desfibriladores, está uno, que la colocación del electro debería ser en la posición anterior-posterior para que realmente sea efectivo en caso de que requiera una cardioversión adicional. Y el siguiente punto a mencionar es la interferencia electromagnética, que es básicamente las interrupciones que se pueden generar por las gran cantidad de campos electromagnéticos que se pueden presentar dentro del quirófano y que se deben tener en cuenta en el momento de hacer uso de los dispositivos invasivos a nivel cardíaco. Porque, por ejemplo, cuando se hace uso de un bipolar, en este tipo de pacientes no generaría ningún tipo de intervención ni modificaciones, pero cuando sí se hace uso de un electropolar, de un monopolar, sí se va a generar una falsa detección de taquiarritmias o se va a evidenciar como si tenga descargas inapropiadas, que incluso podría llevar a que el dispositivo se pueda descargar antes del tiempo que estaba previsto. Y dentro de los riesgos generales o las consideraciones generales que se deberían tener en cuenta, esta cosa no, están. No hay señal. ¿Qué pasó? El HDMI dice que... Pero, sí. Ahí está. Continuando, entonces ellos mencionan que dentro de los riesgos generales que se puede presentar está que se produzca una sensibilización, que haya ruido exagerado, iniciación de reinicio a nivel eléctrico o un daño permanente, bien sea en el generador, de forma persistente por las interrupciones electromagnéticas que se produzcan durante el acto quirúrgico. Y habrán algunas estrategias que se asocian a mitigación del riesgo de interferencia electromagnética. Dentro de ellos, hacer uso pues, del bipolar, manejar, minimizar la exposición. En caso de que se utilice un monopolar, disminuir el tiempo de exposición, y ellos proponen que si se va a utilizar sean de menos de 5 segundos y dejar tiempo entre una intervención y otro. Y tener presente a aquellos pacientes, uno, que se les mida cuánto les queda de reserva de batería, y en caso tal de que sea muy poca, cambiarlo a otra para que realmente sea mucho más efectivo. Y otro tipo de intervención que realmente me pareció muy llamativa y pues que personalmente no la tenía muy en cuenta era el posicionamiento óptimo de los electrodos que son llevados a electrocirugía para poder derivar de forma efectiva el retorno de las ondas electromagnéticas. Entonces, acá es básicamente para graficar como la corriente, la colocación del electrodo y dónde estaría el marcapaso del paciente. Esto para que en el momento en que se realice la intervención realmente sea óptima, por lo menos en aquellos pacientes en que la intervención se va a hacer a nivel superior, es básicamente a nivel del cuello. Ellos proponen la colocación del electrodo, del parche de seguridad, a nivel del hombro superior derecho. Y al contrario, se va a hacer a nivel del tercio medio del brazo. Ellos proponen hacerlo a nivel del hombro, pero de forma ipsilateral, y van pues teniendo en cuenta las diferentes modificaciones. Por lo menos si es a nivel de miembros inferiores, proponen silenciación quirúrgica, se va a hacer distal, poner el parche o el electrodo a nivel proximal, pero si la intervención o el corte se va a hacer a nivel abdominal, poner el parche del electrodo a nivel distal, a nivel del tercio medio aproximadamente. Y lo mismo pasa cuando el paciente está en prono, en la cual se debe tener en cuenta el sitio en el cual se va a dar la incisión para así mismo determinar en qué lugar se va a colocar el parche y disminuir la interferencia que le podría llegar al marcapaso y pues evitar que pues se vaya a deteriorar durante la intervención quirúrgica. Y acá es básicamente la agrupación, dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar, de cuál debe ser el sitio en el cual se debe poner el electrodo de dispersión para garantizar que la interferencia electromagnética sea la menor posible. Y continuamos con este algoritmo de manejo perioperatorio de pacientes que son usuarios de terapia de resincronización cardíaca con marcapaso. Entonces, tener en cuenta que durante la intervención si se puede acceder o no al dispositivo.
Si se puede acceder, entonces tener en pensar si hay o no interferencia electromagnética. Dentro de las posibles causas, uno, que se esté haciendo uso de un monopolar, que la incisión quirúrgica sea proximal al ombligo y que el parche de seguridad o la placa no se haya colocado en el sitio correcto. Y en ese caso, entonces, si estas fueran las causas, no requeriría de ningún tipo de intervención, de ningún tipo de manejo, sino ajustar la placa de seguridad o disminuir el tiempo de uso del monopolar para disminuir la interferencia y pues con ello la descarga y el uso del desfibrilador, si de la terapia de resincronización con marcapaso sea realmente óptima, pero si al contrario es un paciente que es dependiente de marcapaso, sería que no logra preservar su frecuencia, si cumple estas características, sería hacer uso del imán. Y por el otro lado, en aquellos pacientes que sean dependientes, entonces se debe hacer que sean dependientes de marcapaso y que no respondan de forma adecuada a una frecuencia óptima, se debería hacer un backup externo del marcapaso que se esté utilizando en este tipo de pacientes, o lo que ellos ya proponen es tomar una decisión individualizada según el tipo de paciente. Por el otro lado, si estamos pensando en pacientes que hagan uso de terapia de resincronización cardíaca con desfibrilador, también se debe tener en cuenta, uno, cuál es la causa de la posible interferencia que no está generando, pues que se tenga un control óptimo de la frecuencia, si se lograron descartar las causas o si se identificaron las causas, corregirlas de forma temprana, pero si no se identificaron, pensan en que el dispositivo realmente sí requiera de una reprogramación, o por el otro lado, que solo requiera el uso de un imán. Lo mismo pasaría por el lado acá, pero en caso de que no responda a ninguna de las intervenciones, nuevamente ellos proponen hacer uso o tener en consideración las decisiones teniendo pues en cuenta el caso individual del paciente. Y ya agrupando, entonces pasamos de la valoración preoperatoria, en el cual se debe hacer un planeamiento adecuado de los pacientes, teniendo en cuenta un equipo de dispositivos electrónicos cardíacos implantables, establecer un plan quirúrgico, hacer una lista de chequeo para poder identificar cuáles son realmente las características del dispositivo implantable con el cual cuenta el paciente. A nivel previo al procedimiento, identificar cuál va a ser el sitio de la inserción quirúrgica para determinar dónde se va a colocar la placa, identificar qué pacientes se beneficiarían o no de reprogramación, y en aquellos pacientes que tengan una alta probabilidad de requerir de uso de imán en el intraoperatorio, ellos también proponen hacer un test de respuesta al imán antes de la intervención. En el intraoperatorio, entonces, tener en cuenta siempre medidas de emergencia, pues tener a la mano cerca el carro de paro en caso de que se requiera una desfibrilación, y posterior al procedimiento, aquellos pacientes es probable, sobre todo si requirieran de algún tipo de descarga en el intraoperatorio, que requieran de una nueva reprogramación o una verificación de cuál fue el ritmo al cual quedó posterior a la intervención, identificar y monitorizar cuáles fueron las descargas que tuvo durante el intraoperatorio y durante el postoperatorio, y que continúe el seguimiento por el equipo específico de dispositivos cardíacos implantables. Adicional, siempre registrar el dispositivo con sus parámetros, evaluar las complicaciones, coordinar con el equipo de cardiología y electrofisiología y tener un adecuado manejo analgésico en el postoperatorio de este tipo de pacientes. Finalmente, los mensajes para llevar, que se requiere de tener presente el funcionamiento de los dispositivos implantables, se debe hacer una evaluación preparatoria realmente detallada, se debe implementar estrategias de reducción de la interferencia electromagnética y se requiere una coordinación interdisciplinaria para brindar una atención segura a todos los pacientes. Y posterior a la intervención, siempre restaurarlo a unas configuraciones preoperatorias iniciales. Gracias. Muchas gracias, muy buena presentación, muy completa. Este tema sí es algo que me han dado cuenta, nos hemos dado cuenta que a veces para nosotros los anestesiólogos somos capaces de los dispositivos, vienen siendo casi que un tabú, un miedo, lo vemos y nos da como cosa, pero entonces nos toca tener muy claras ciertas cosas, porque a medida que hemos visto las guías o las recomendaciones, cada vez se ven recomendaciones más laxas en términos de que sí se reprograman y que no se reprograman. Entonces es muy importante que realmente vamos a darnos cuenta que muchas de las cirugías que quisiéramos que nos lo reprogramen, ya las están reprogramando. Entonces, me parece importante definir muy bien y tener muy claro, primero, que es una estimulación, o bueno, una interferencia electromagnética. Entonces, resumidamente, ¿qué es una interferencia o qué puede generarme la interferencia electromagnética?
Entonces, lo que ellos lo explicaban era como diferencias de onda. Entonces, que en el quirófano está la onda que se genera, por ejemplo, con el electrobisturí, que en una dirección, y la otra onda que se genera con el marcapaso, que hace en un nivel perpendicular. Y cuando se genera, pues, ese choque lo que hace es una interferencia respecto a la señal, y cualquier estímulo que se genere, bien sea desde el marcapaso o de forma externa, no va a ser realmente efectivo. ¿Y entonces con cuál electrobisturí? El que se debe utilizar. O sea, ¿cuál puede generar interferencia cuando ellos usan cuál? El que no se debe utilizar. No, o sea, sí, ¿cuál que puede generar? El monopolar. El monopolar. Entonces, con el bipolar realmente es muy poco probable que eso genere. Yo he visto monobipolar encima y no pasa nada. Entonces, monopolar, ¿a qué distancia? La distancia, ellos proponían al menos 15 centímetros. 15 centímetros, menos de 15 centímetros. Entonces, debajo del ombligo en teoría, y no se va a reclutar. Y a otros tipos de energías pueden generar eso, o solamente la energía. Otros tipos de energías también, por lo menos un resonador la puede generar, que es importante tenerlo en cuenta. Que tú mencionaste en este tipo de cirugía particularmente. ¿Cuál era? Pues lo de la ablación por, o sea, ahí incluye Litrotripsia, entonces la litrotripsia también lo puede generar. Y las cirugías por argón. Argón y radiofrecuencia. ¿Listo? Entonces, todas esas energías nos pueden generar interferencia. Entonces, en esas mirar muy bien la distancia en la que ellos van a estar del dispositivo. Bueno, siguiente pregunta, tengo varias preguntas. Siguiente pregunta. Si yo tengo entonces, digamos, va a pasar un paciente a un procedimiento, no se va a reprogramar el dispositivo. En algo me cambia la posición y yo digo, bueno, voy a usar el imán, así sea como terapia de rescate, porque me cambia en algo la posición, o sea, si yo pongo acá o acá o acá o algo de la característica del paciente me puede generar dificultad al usar el imán. Sí, pues uno, la posición del intraoperatorio es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, si la idea es dejar el imán sobre el marcapaso, el paciente está en decúbito lateral o está en prono, eso va a hacer que la colocación del imán realmente no sea efectiva. Eso lo debo tener en cuenta. Y dos, respecto al sitio de la intervención quirúrgica, porque asimismo no solo pues como tener en cuenta el imán, sino también tener en cuenta la placa, porque debo posicionarla dependiendo de dónde vayan a hacer la incisión para disminuir o reducir la interferencia electromagnética a la menor cantidad posible. ¿Alguna característica del paciente que ustedes crean que también puede afectarme que el imán realmente haga su efecto? Por ejemplo, los pacientes obesos de la profundidad no puede coger. Puede ser que no cojan. Entonces, ellos muchas veces hacen la aclaración que donde más uno puede estar seguro es cuando el paciente está supino y nosotros estar. Pero que digamos, tengo el paciente en prono, puede ser que no me alcance a coger, entonces uno entraría a mirar, a hacer el test, como que estar bien seguro que realmente cojo. De cúbito lateral podría llegar a ser y obesos. Por ejemplo, yo una vez lo puse en un bolsillo en un abdomen y a través de la piel no lo cogía porque estaba muy lejos la grasa. Entonces, toca entrar a cuidar, pues a mirar ese tipo de consideraciones. O sea, entrar, siempre hacer el test antes, mirar si lo están cargando con el pacientes que van en posición prono y que tienen, digamos, buena masa. Siguiente pregunta. Si el CDI, entonces, ¿cómo funciona el tema del CDI? Si yo le pongo un CDI, un imán, ¿qué sucede? Lo pasa a un modo asincrónico. Sí, claro, alguien tiene una Evita taquicardia. Pero no quita la función de descarga. y La configura función de descarga. No, Marcapasos. Del O sea, no quitan la función Pero de sí, marcapasos, pero sí quitan la las taquicardias no las va a tratar. exacto, no va a tratar las taquicardias, pero no va a quitar la función de marcapasos. punto. Eso es muy importante, porque eso quiere decir que si yo le pongo el imán a un CDI y llega a haber interferencia electromagnética y el paciente es dependiente de marcapasos, me puede hacer así. ¿Listo? Entonces, en eso es tener particularmente cuidado. De todas maneras, ellos dicen lo mismo, que si está debajo del ombligo, que si está debajo del ombligo y que si no está pendiente del marcapasos del CDI, no se hace absolutamente nada. ¿Y qué pasa si yo rompo un imán? Bueno, Sí, se rompió el imán. ¿Qué pasa cuando uno rompe un imán? ¿Qué sucede? pequeños. Ay, no, no nada. Yo tengo que hablar con esto. Entonces, cuando se rompe el imán, no es que
pierde su función, porque el imán que usamos es un imán, o sea, un imán como cualquier imán. Se rompe fácil, ¿listo? Se cae, se rompe, es así. Y el nuestro está dañado. Pero, ¿qué sucede? Cuando se rompe un imán, se generan dos imanes más pequeños, se generan las nuevas polaridades en cada una de las partes, lo que sí disminuye la potencia. Entonces, o sea, no es que no sirva, porque la función va a mantenerse, pero puede ser que sea menos potente que el que teníamos antes. ¿Listo? Pero eso es lo que sucede cuando se rompe un imán. Y les tengo otra pregunta. Entonces, Dani, te llega un paciente que tiene un CDI, va para una colecistectomía, y entonces tú te dices, bueno, tengo este electroductor, tengo un CDI y tengo este, ya se lo está superpitiendo. ¿Qué dirías tú? ¿Qué piensas? ¿Qué recomendaciones darías? Tengo una cardiopatía isquémica con feo severamente disminuida. No, para una comida. Va para la colita. Ah, bueno, sí, mira. Más fácil. Te los iba a pasar. Mírenlo todos y me dicen a ver qué pensarían. Si responden sin ver, mejor. Si responden sin ver. No. Ah, bueno, pero es que quiero que vean el marcapasos. No lo tienen que ver. Lo tienen que, o sea, esto se ve el ritmo. Dijiste CDI. Sí, a mí se ve. Listo, responden sin ver. No, lo tienen que ver. Pero, porque entonces está poniendo el algoritmo. Exacto, si uno pone en práctica el algoritmo, entonces es sobre el ombligo. Pero es un CDI. O sea, igual tienen que mirar si es o no es dependiente. Sí. ¿Cierto? Sus pasos necesitan el electro o necesitan que venga electroficio y les quiten a ver a qué ritmo sale, o por lo menos mirar el electro, porque junto con el electro yo puedo ver dónde está en su ritmo. Entonces, pues, sí. O sea, las mentalidades es que ellos dicen que el electroficio llegue y les quite. Pero aquí es el modelo. Perfecto, que responda. ¿Ves marcapaso? Listo. Bueno, este es un electro súper tramposo. Nadie ve el marcapasos. Lo que pasa es que puede haber. O sea, ¿Qué opinas? No, la espiga no se ve. exacto, no está la espiga, pero ¿qué tal que lo hayan tomado sin más Sí, se ve la espiga. Sí, No no sé, se yo no lo he visto. Eso sí se ve Miren chiquito. bien, miren bien ese electro. Ay, ahí está. Sí, se Miren ve. bien ese electro. Este electro es un electro difícil porque uno puede ver la P. Entonces uno dice, ay no, está en sinusal y tiene un bloqueo de ramas. Pero no, es un paciente que emite Propia frecuencia. emite la parte auricular, o sea, genera la P, pero no transmite adecuadamente. sí, Entonces se es está estimulando únicamente el Pero ventrículo. bien se quita el QR. Está pegado. No se ve también, tengo que mirar de Por muy bien. ejemplo, Pero la mayoría se ve. Sí, se ve. y en el dedo largo se alcanza a ver. Solo tiene estimulación. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí se ve la espiga, pero aquí ya no se ve. Aquí se ve. Entonces toca tener cuidado. A mí cuando yo vi ese electro me engañó la P, ¿no? Pero no, tiene espiga. O sea, el paciente emite aurícula, pero no está, o sea, no está dando el paso bien, y está estimulando solamente ventrículo. Y en algunos no se ve muy bien, pero si tú miras, bueno, ahí echarle cierto ritmo, pero la gran mayoría emite ventrículo, o sea, más del 75% lo que emite realmente, o sea, realmente es bastante dependiente. Y entonces, ¿qué recomiendo? ¿Qué es el profesor? Bueno, vamos a fracasar. Entonces, tienen muchas malas historias con este tema. Horrible. Vamos a fracasar. Todo. Los voy a motivar. Resonancia. El primer paciente Con esto. tiene un CDI. Y se ve ¿Qué hace? terror. Sí, toca llamar. Toca llamar. Que tiene unos materiales. No se hace. ¿Bien? Que venga. Ah, otra cosa. No funcionan cardiología con electrofisiología. Son diferentes. Todos los cardiólogos no ponen marcapasos ni vienen a esa fiesta. Electrofisiología directa. Sí, sí. Generalmente ni siquiera son médicos. ¿Bien? O sea, sí, entendemos. Generalmente son enfermeras jefes entrenadas las que ponen el aparato. ¿Listo? Que electrofisiología nos diga
Sí, por la referencia del... Si puede entrar solo la persona, no por todo este tema, sino porque el imán puede moverlo y ahí están el tema. ¿Bien? Otro pasaje. Otro pasaje. Viene para cualquier operación y tiene un CDI, es cirugía de urgencias. Entonces, le damos el electrocardiograma. Ahí, de vez en cuando se ve, pero otras no. Entonces usted dice, páseme el imán. Bien, le pone el imán. Y aquí viene el primer problema. Algunas marcas de marcapasos tienen su propio imán. Y la No le sirve cualquier La posición del imán. No le sirve cualquier imán. Entonces usted se lo pone, siga igual. Y hay otros que no son directamente en el marcador, sino Más arriba o hacia arriba. Hay más temas. Dependiendo de la marca, hay que ponerlo en un lugar. Y dependiendo de la marca, la chica de cirugía tiene un botón que dice imán, prender o apagar. Entonces, aunque usted haga todo bien, si el que se lo puso se lo apagó, la función del imán, entonces no le va a servir. Estamos buscando no le va a servir de nada. Entonces, historias de la vida real. Viene a una cirugía, no le pasa, tráigame el imán. Entonces, está ahí. Le ponen el imán y dice, el imán su funciona. Paciente blanco, ¿no? Le quitan el imán. Así está. Se fue. Y se muerto. Entonces, sí, pero nada, no llegó a tiempo, se pusieron y no salió. ¿Bien? Entonces, la función del imán se puede programar. Y así como se puede programar, se puede apagar. Y de hecho, a algunas personas les dicen, cuando te vas a viajar a otro país, venga y le apagamos el imán para que pueda pasar por el aeropuerto. O sea, es mala idea de entrada, pero no tratas que veas nada. Y le falta un aparato que estamos poniendo aquí, ¿no? Que estamos poniendo harto en otra que se llama el monitor de eventos. Sí. El relator. Bien, Ese lo está. es igual, listo, un dispositivo, unos cables. ¿Ya han bajado aquí por número de pasos? No. Es que después de intervenciones estamos poniendo menos. Bueno, ¿qué me enseñan eso? No es muy complicado también. Porque hay que visibilidad y de vez en cuando las cosas no salen tan bien como dice en el papel. La mayoría de nuevos libros dicen que todas las operaciones, que la mayoría de operaciones se pueden hacer sin tener que